Nadie esperaba que sobreviviera. Un soldado herido de guerra, destrozado en cuerpo y alma, traicionado por la única persona en la que aún confiaba. Su esposa lo había empujado desde un acantilado para luego desaparecer en el silencio empapado de pinos de los Pirineos aragoneses. Y sin embargo, no sobrevivió por suerte, sino por un perro, un pastor alemán cuyas cicatrices eran más profundas que las de su piel. Un fantasma del campo de batalla que se negó a dejar caer solo a su compañero. Dicen que la lealtad no tiene idioma, pero este perro ladró, luchó, corrió bajo la lluvia, a través de mentiras, contra cualquier fuerza que tratara de silenciar la verdad. Esta no es solo una historia de supervivencia, es una historia sobre el tipo de amor que solo Dios mismo podría haber orquestado. El tipo que mira a la muerte a los ojos y no parpadea. Antes de comenzar, díganos dónde del mundo nos está viendo. Y si cree que la lealtad de un perro no es nada menos que divina, suscríbase y escriba amén en los comentarios. Esta historia permanecerá en su memoria mucho después de que termine. El aire matutino en las montañas alrededor de Jaca era más delgado de lo habitual, impregnado del aroma de los pinos y la promesa lejana de lluvia. Jirones de niebla aún colgaban en las sombras de los abetos, proyectando largos dedos pálidos sobre el sendero serpenteante de grava que se alejaba del patio trasero de la finca de los Mendoza, hacia el mirador que los lugareños conocían como la vista de la viuda. El tímido ascenso del sol bañó la línea de árboles en oro. Los pájaros se atrevían a cantar, pero para Carlos Mendoza el silencio era una mentira. Carlos, de 35 años, permanecía inmóvil en su silla de ruedas motorizada, envuelto en una gruesa chaqueta militar verde oliva que colgaba pesadamente sobre su cuerpo demacrado. Su gorra negra estaba calada profundamente sobre una frente curtida por la intemperie, marcada por cicatrices. La más prominente corría en zigzag desde su sien izquierda hasta justo encima del pómulo. Un eco de una bomba al borde del camino que le había arrebatado las piernas y parte de su alma hace 7 años en Afganistán. A pesar de años de terapia y rehabilitación, Carlos nunca había recuperado el control total de su cuerpo, pero había aprendido a enfrentar el dolor con resistencia estoica y silenciosa rebeldía. Su rostro, normalmente impasible, hoy estaba alerta, no por emoción, sino por incomodidad. Detrás de él, empujando la silla de ruedas, caminaba Elena Mendoza. Tenía 30 y pocos años, delgada y pálida. Su cabello negro azabache estaba recogido en un moño apretado que enfatizaba la línea afilada de su mandíbula. Se movía con la precisión de una mujer que había ensayado cada gesto, cada sonrisa. Su belleza era innegable, pero fría, como mármol pulido. Una vez comercializadora de lujo en Madrid, Elena había conocido a Carlos hace 2 años en una gala benéfica para veteranos de guerra. La chispa había sido breve, la boda más rápida. Desde entonces, su calidez se había desvanecido como nieve bajo el sol, y Carlos comenzaba a sospechar que no se había enamorado del hombre, sino de su pensión mensual de veterano y la extensa propiedad montañosa que le había dejado su abuelo. El agarre de Elena en las manijas de la silla se endureció cuando llegaron a una sección del sendero donde los árboles retrocedían y se revelaba un precipicio empinado. «Ya casi llegamos», dijo su tono plano. Carlos entrecerró los ojos. «¿Estás segura de que esto es seguro? Estos caminos se vuelven estrechos y el borde...» «Está bien», lo interrumpió.
Siempre has querido ver el amanecer desde la vista de la viuda. Considéralo tu regalo de aniversario. Carlos dejó que el silencio ocupara el espacio. Algo en su tono lo inquietaba. No era cruel, pero vacío, como si ella no estuviera realmente allí. Muy atrás de ellos, atado con una correa demasiado corta a un tronco, estaba Fantasma. Fantasma era un pastor alemán de 6 años, de hombros anchos y esbelto, con un pelaje negro profundo, entretejido con gris y marrón rojizo. Sus ojos ámbar reflejaban cada movimiento de las emociones de Carlos. Fantasma una vez había olfateado explosivos en territorio enemigo. Ahora, bajo las reglas de Elena, ni siquiera se le permitía entrar a la casa principal. Nada de perros en la cocina, nada de perros en el sofá, nada de perros en el piso superior. Había trazado líneas por todas partes, pero Fantasma recordaba y se resistía silenciosamente. Esa mañana, apenas Elena empujó a Carlos fuera del patio, Fantasma comenzó a gemir. En el momento en que salieron de la vista, tiró fuertemente de la correa. La cuerda vieja crujió una vez, luego se rompió. Fantasma corrió como una sombra a través del huerto, la nariz baja, las patas silenciosas sobre la hierba húmeda por el rocío, cortando a través de senderos que conocía instintivamente. Adelante, la silla de Carlos se tambaleó ligeramente cuando la grava se volvió más delgada. El precipicio a su lado se alzaba abrupta y repentinamente. Las copas de los árboles caían en un abismo bostezante de niebla y piedra. Carlos agarró los apoyabrazos de su silla. Elena, eso es lo suficientemente cerca. Ella no se detuvo. Sus ojos estaban fijos en el horizonte distante, donde el sol ahora coronaba la cresta de la montaña con oro desafiante. Solo unos metros más. «Elena, ¿sabes qué es gracioso?», logró ella. Y por primera vez esa mañana sonrió. Pero era el tipo de sonrisa que helaba hasta los huesos. Esto nunca debió ser una sentencia de por vida. El matrimonio, la silla de ruedas, el perro, la lástima. Respiró lentamente. «Lo intenté, Carlos. ¿De verdad?». Carlos sintió el temblor en su voz, pero no de tristeza, sino de algo más oscuro. Se giró en la silla de ruedas, tratando de ver su rostro, pero ella se inclinó hacia adelante con un movimiento repentino y agarró ambos apoyabrazos. Fantasma irrumpió a través de la línea de árboles. Estaba a 10 metros cuando los vio. Su humano al borde de la oscuridad. Y Elena, los hombros tensos, las manos blancas de tensión. Ladró una vez, fuerte, agudo, desesperado. Elena vaciló, pero solo por un segundo. Sus manos soltaron el freno. La silla de Carlos se sacudió. «¡No!». Drenia. La grava bajo las ruedas delanteras se desmoronó. El cuerpo de Carlos se inclinó hacia adelante, ingrávido. Fantasma se lanzó, sus garras desgarrando la tierra mientras corría. Pero estaba demasiado lejos, demasiado tarde. No hubo grito, solo el eco metálico de ruedas girando hacia la nada y el susurro del viento. El cielo sobre Jaca había comenzado a cambiar de color, oscureciéndose en los bordes como un moretón. El viento se intensificó, haciendo que las agujas de pino susurraran secretos. La luz matutina solo penetraba tenuemente a través de las nubes, bañando las montañas en plata apagada. Los pájaros habían enmudecido. Algo en el aire estaba desequilibrado, como si la propia naturaleza hubiera sentido la traición.
Debajo del precipicio, en la vista de la viuda, Carlos Mendoza yacía desplomado en una cornisa rocosa e irregular. Su silla de ruedas había quedado milagrosamente atascada entre dos agujas de roca escarpadas. La caída le había magullado las costillas y abierto una vieja cicatriz en el hombro. La sangre había manchado la manga de su chaqueta y sus labios estaban pálidos por el shock. Pero respiraba, aún vivía, todavía atado al mundo por hilos de dolor y desafío. No podía sentir sus piernas, nunca podía, pero ahora, peor aún, apenas podía mover su torso. Su espalda dolía por el tirón violento de la caída interrumpida. Respirar era difícil. Fantasma, croó, su voz delgada, apenas audible sobre el susurro del viento a través del desfiladero de abetos. Arriba, el pastor alemán corría de un lado a otro al borde del acantilado, la cola alta, las orejas en movimiento, los ojos fijos en el abismo. Fantasma aulló una vez, 2 veces, luego se dio vuelta y corrió de vuelta por el camino que habían venido. La finca no estaba lejos, menos de 1 kilómetro, por un sendero serpenteante estrecho que pasaba por el viejo huerto y bajaba hacia los pastos inferiores. Fantasma corrió como un torbellino, saltando sobre troncos caídos, ignorando las espinas que arañaban sus flancos. La grava crujía bajo sus patas. Su respiración era pesada, pero su movimiento estaba enfocado. En la modesta granja que lindaba con la finca, Miguel Herrera acababa de servirse su segunda taza de café negro. Estaba descalzo en el marco de la puerta abierta. Su estatura era alta y fibrosa, vestido con una camiseta gris gastada y jeans descoloridos. Su cabello era corto, prematuramente plateado en las sienes, y sus manos, fuertes y callosas, habían visto años de guerra y trabajo agrícola. Miguel había sido una vez el líder del equipo de Carlos en Afganistán, y más tarde se convirtió en el administrador de la finca Mendoza después de su baja. La lealtad le resultaba fácil, hasta que llegó Elena. Desde el principio, Miguel había desconfiado de ella. Era toda diamantes y distanciamiento, cortés con todos pero nunca cálida, su sonrisa más ensayada que genuina. Carlos merecía más que alguien que lo tratara como una obligación. Sin embargo, Miguel había guardado principalmente su opinión para sí mismo. Esa mañana había visto a Elena regresar, polvo en sus leggings y una mirada distante en sus ojos. Cuando preguntó dónde estaba Carlos, murmuró algo sobre una rehabilitación temprana y desapareció en la casa. Ahora escuchó ladridos desesperados. Fantasma se precipitó sobre la grava y se detuvo abruptamente frente a los pies de Miguel. La lengua colgaba de su boca, el pecho jadeando por la urgencia. Sin vacilar, Fantasma mordió la manga de Miguel y tiró con fuerza. —¿Qué demonios, muchacho? Miguel dejó caer su taza. La porcelana se hizo pedazos. —Fantasma, ¿qué pasa? Fantasma gruñó y tiró de nuevo, esta vez más persistentemente. Sus ojos, esos ojos ámbar, casi humanos, contenían algo que Miguel no podía ignorar. Desesperación. Miguel salió al césped y se dejó guiar por el perro. Fantasma se dio la vuelta y corrió, mirando constantemente hacia atrás para asegurarse de que el hombre lo siguiera. Miguel agarró una linterna y un kit de primeros auxilios de la pared del porche. Se ató rápidamente las botas y trotó detrás. Su estómago se contrajo. Algo estaba mal. Lo sintió antes de ver algo. El sendero se volvió más estrecho mientras subían la colina.
Fantasma giró a la izquierda, pasando una fila de pinos viejos, y lo llevó al claro en la vista de la viuda. Miguel se detuvo cuando el horizonte se abrió ante él. Entonces se le cortó la respiración. La tierra cerca del acantilado estaba revuelta. 2 surcos paralelos estaban cavados en la tierra suelta. Huellas de silla de ruedas corrían directamente hacia el borde. «Dios mío», «Drenia», susurró. Fantasma gimió suavemente, luego ladró de nuevo, fuerte y agudo. Miguel se acercó sigilosamente, el corazón martilleando. Se puso en cuclillas y miró por el borde del acantilado. Por un momento no vio nada más que roca y aire. Entonces, directamente debajo, un parpadeo de movimiento, un destello de metal, una figura. «Carlos». «Component placement», gritó. La voz se quebró. Una pausa. Entonces, suave como el viento, escuchó: «Miguel». Los ojos de Miguel se agrandaron. «Jesús, ¿estás vivo?» «No me puedo mover». La voz de Carlos estaba rota. «La silla está atascada. No sé por cuánto tiempo». «Estoy contigo», dijo Miguel, ya sacando su teléfono del bolsillo. Sin señal. Por supuesto que no. La cresta siempre había sido un punto muerto de comunicación. Lo devolvió y miró a Fantasma. «Quédate, cuídalo». Fantasma se acercó al borde, se echó y miró hacia abajo. Emitió un gemido largo y suave. Miguel estudió el terreno. No podía bajar de forma segura sin equipo, aún no, pero podía correr de vuelta al granero. Allí había un rollo viejo de cuerda de escalada, algunos arneses de escalada que habían quedado de su entrenamiento, si aún estaban intactos. Se dio vuelta y corrió. Fantasma se quedó, el cuerpo tenso. Los ojos nunca dejaron de ver a Carlos, como si solo su presencia pudiera mantener a su amigo en su lugar. Cuando Miguel Herrera llegó al granero, el cielo había cambiado de un gris pálido al color del acero magullado. Las nubes se movían rápidamente sobre las colinas de Jaca, arremolinándose como una lenta e inevitable rendición de cuentas. El aroma de ozono llenaba el aire, espeso y agudo. El granero se alzaba en el borde occidental de la propiedad Mendoza, una vieja construcción de madera con un techo hundido y pintura roja descascarada. Pero donde importaba era sólida. Dentro, el polvo danzaba a través de rendijas de luz, que se filtraban desde huecos en el revestimiento. Miguel se movió con urgencia. Trepó sobre una carretilla volcada y se dirigió a un armario cerrado con llave cerca de la pared trasera. No lo había abierto en años. Cuando Carlos regresó después de la explosión, habían entrenado juntos de nuevo, solo para moverse, para encontrar normalidad. Algunos equipos viejos habían quedado atrás. Miguel agarró el candado, sus dedos temblando, luego pateó el pestillo con su bota. Cedió con un crujido. Dentro, bajo una lona, enrollados, estaban un arnés de escalada, un dispositivo de seguridad y una cuerda larga de escalada. Deshilachada en algunos lugares, pero aún sólida. Tomó todo. El aire a su alrededor se espesó cuando el viento afuera aumentó. Las hojas se arremolinaron por el patio, susurrando secretos que no quería escuchar. Arrojó el equipo en la cama de su camioneta y salió disparado del camino de entrada de grava. Los neumáticos escupían tierra detrás de él, mientras las primeras gotas de lluvia golpeaban el parabrisas. De vuelta en la finca,
Elena estaba frente a un espejo ancho del baño, aplicando rímel con precisión calculada. Su reflejo era impecable. Ojos oscuros, líneas limpias, labios púrpura, ni rastro de preocupación. Ya había llamado a la clínica en la ciudad, alegando que su esposo había sido transferido esa mañana temprano para un tratamiento extendido de último momento. Su voz había sido tranquila, incluso preocupada. Interpretó su papel con gracia. Se había cambiado a una falda lápiz gris y una blusa color crema que acentuaba su figura. Sus tacones negros chasqueaban suavemente sobre el suelo de mármol. No había pánico en su paso. Ya había plegado y guardado el estuche de viaje de la silla de ruedas, de vuelta en el garaje. Ahora se dirigía a la oficina del doctor. Jorge Wagner, un notario en el centro de la ciudad. Elena ya había trabajado una vez con Jorge cuando ayudó a un cliente a comprar una propiedad. Tenía casi 60 años, usaba chaleco en cualquier clima y hablaba con la confianza lenta de un hombre que conocía todos los trucos del libro. Cuando Elena llegó, la lluvia había comenzado de manera constante. Caminó bajo un paraguas negro, un bolso de diseñador balanceándose a su lado. El edificio era una pequeña casa de ladrillo, encajada entre una panadería y una peluquería. Entró, los tacones golpeando ligeramente el suelo de madera pulida. Jorge levantó la vista desde su escritorio de roble y levantó una ceja gris cuando ella entró. «Señora Mendoza, no la esperaba hoy. ¿Está todo bien?» Sonrió cortésmente. «Por supuesto. Solo quería repasar el fideicomiso de Carlos una vez más. Habíamos hablado de hacer algunos ajustes en caso de que, bueno, las circunstancias cambien». Jorge cerró su libro y juntó las manos. «Se refiere a si él muere». Asintió brevemente. «O es declarado desaparecido. Me dijeron que tales cláusulas también se pueden activar con el tiempo, sin un certificado de defunción». La mirada de Jorge se endureció. «Señora Mendoza, perdone, ¿pero no debería Carlos estar hoy en un examen? Pensé que tenía 6 meses más de rehabilitación por delante. Fue transferido esta mañana a Jaca para un tratamiento especializado», respondió rápidamente. «Hubo un cambio en su plan de tratamiento. No tuve tiempo de notificar a todos». «¿Y él aprobó eso?» Drenia preguntó Jorge. Su voz era neutral, pero penetrante. «Ha estado luchando», dijo con un temblor sutil. «Psicológicamente necesitaba un descanso». Jorge se recostó lentamente. «Necesitará los registros médicos, Elena, formularios firmados, transferencias atestiguadas. Si vamos a activar una cláusula en el fideicomiso, especialmente cualquier cosa que involucre desembolsos, necesitamos más que solo su palabra». Sonrió de nuevo, esta vez un poco más fría. «Por supuesto, estoy trabajando en obtener todo eso. Solo quería ser proactiva». Jorge no devolvió la sonrisa. La observó irse. Sus ojos se estrecharon ligeramente cuando la puerta se cerró detrás de ella. De vuelta en el sendero de la montaña, Miguel detuvo su camión al lado del camino y trotó la última parte de vuelta a la vista de la viuda. La lluvia se había espesado en un velo denso y húmedo, y el trueno rugía a lo lejos. Fantasma aún estaba al borde del acantilado, la cola metida, empapado hasta los huesos, pero inmóvil. Se levantó para saludar a Miguel con un breve ladrido. Luego regresó a su lugar, los ojos aún fijos en el abismo. «Buen chico», murmuró Miguel, poniendo el equipo en el césped.
Sus manos trabajaron rápidamente. Aseguró los mosquetones y verificó los nudos. La cuerda era vieja, pero la había duplicado. No quería jugar con la vida de Carlos. Se puso el arnés, apretó los dientes contra la lluvia fría que ahora empapaba su cuello y mangas. La roca se había vuelto resbaladiza, la tierra convertida en lodo suave. Enrolló la cuerda de seguridad alrededor de un tronco grueso de abeto y probó la tensión. Aguantó. «Mantén la cuerda, fantasma», susurró, moviéndose hacia atrás hacia el borde. Descendió lentamente. Las botas encontraron apoyo en depresiones poco profundas, mientras se rapeleaba hacia abajo. Cada metro se sentía como 1 kilómetro. El agua corrió en arroyos delgados por el acantilado, haciendo que la roca se sintiera viva y temblorosa. Un rayo se desgarró a través del cielo detrás de él, iluminando el mundo gris en contorno nítido. Cuando llegó a la cornisa, vio a Carlos recostado contra la roca, los labios agrietados, la piel pálida, sus ojos parpadeando cuando Miguel se dejó caer a su lado. «Ya de vuelta. Drenia», jadeó Carlos. «Cállate», dijo Miguel, arrodillándose para revisar su pulso. «Tienes suerte de no estar muerto. Mantente quieto». Fantasma ladró de nuevo arriba. Un grito agudo y orgulloso. Miguel rebuscó en el bolsillo de su cinturón, sacó una manta térmica y la envolvió alrededor de Carlos. Cliqueó su radio, estática, sin señal. «Vas a ponerte bien», murmuró. «Estoy contigo». La lluvia se intensificó. Torrentes de agua golpearon las rocas. Miguel apretó los arneses alrededor de Carlos y conectó la segunda cuerda. «Este va a ser el peor viaje en ascensor de tu vida, hermano». Miró hacia el velo gris arriba. La silueta de fantasma esperaba inquebrantable, la única forma clara contra la tormenta. En el hospital de Jaca, bajo luces blancas estériles, Carlos fue llevado inconsciente. Miguel siguió detrás, sus botas llenas de barro, su camisa pegada al pecho. Fantasma lo siguió, el pelaje mojado enmarañado, sus orejas aplastadas, sus ojos ardiendo con desesperación silenciosa. Cuando el oficial de seguridad en la entrada trató de bloquear al perro, Miguel se interpuso. «Se queda», gruñó. «No es una mascota. Este perro es la mitad de la razón por la que este hombre aún respira». A regañadientes la enfermera de turno asintió. Más tarde, Elena llegó al hospital, actuando sorprendida, después de recibir una llamada de que su esposo había sido encontrado herido cerca de su propiedad. Pero cuando entró al área de trauma, Fantasma gruñó. Todo el cuerpo del perro se puso rígido, su pelaje se erizó, y sus labios se curvaron sobre sus dientes. Un sonido profundo y gutural resonó por las paredes blancas. La inspectora principal, Lena Torres, entró entonces a la habitación y captó el final de la escena. Observó al perro por un largo tiempo. Luego se dirigió a Elena. «Parece que alguien tiene una sensación sobre usted». La sonrisa de Elena se tambaleó solo por un momento. En los días siguientes, María Álvarez, la ama de llaves de la finca Mendoza, encontró documentos médicos falsificados en la basura, con la firma falsa de Carlos. También había grabado secretamente un mensaje de voz incriminatorio que Elena había dejado accidentalmente. Cuando Carlos se recuperó lo suficiente para hablar, les dijo a las autoridades la verdad. «No fue un accidente, no me caí. Elena me empujó». El juicio fue rápido. Elena fue declarada culpable de intento de asesinato,
fraude y falsificación criminal. Fue sentenciada al máximo permitido bajo la ley española. Después del juicio, Carlos se mudó a una pequeña cabaña de madera construida por donaciones de grupos de veteranos y voluntarios locales. Miguel supervisó la construcción, rechazando cualquier pago. En la cabaña, Carlos encontró paz. Fantasma tenía una gran caseta para perros justo al lado de la ventana del dormitorio de Carlos, pero rara vez se quedaba allí. Su lugar estaba siempre al lado de Carlos. La historia se extendió por toda España e internacionalmente. Hashtags como Fantasma el héroe y Justicia para Carlos comenzaron a tendencia. La historia tocó una fibra sensible, no solo por la traición, sino por Fantasma, el perro de guerra convertido en compañero que se negó a rendirse. Una noche, mientras Carlos se sentaba en su porche con Fantasma a su lado, reflexionó en voz alta. Lo perdí todo. Mis piernas, mi matrimonio, mi orgullo. Pero Dios, me diste esto. Me diste un amigo que nunca me abandonó y una razón para vivir de nuevo. Fantasma inclinó ligeramente su cabeza hacia arriba y presionó su nariz contra el brazo de Carlos. «Y tú», susurró Carlos, «eres más que un perro, eres un milagro». A veces Dios no detiene la tormenta, camina con nosotros a través de ella. Carlos perdió todo lo que el mundo valora: fuerza, orgullo, incluso su capacidad de caminar. Pero lo que ganó fue algo mucho más poderoso: un amigo leal, un renovado propósito de vida y una segunda oportunidad. Este es el milagro silencioso que muchos de nosotros pasamos por alto. Fantasma no era solo un perro, era un recordatorio de que cuando otros nos fallan, Dios a menudo nos envía ayuda en las formas más inesperadas. Tal vez sea un amigo, tal vez sea un extraño, tal vez sea un perro. Si esta historia tocó su corazón, lo invitamos a compartirla con alguien que necesite esperanza hoy. Deje un comentario con sus pensamientos o simplemente escriba amén para unirse en oración con Carlos y Fantasma.